En este video veremos cómo funciona un refrigerador. Cuando pensamos en los grandes inventos que se han transformado en la vida moderna, nos imaginamos objetivamente el automóvil, el avión, las computadoras. Sin embargo, uno de los dispositivos que más impacto ha tenido en nuestra calidad de vida, sin duda, es el refrigerador. Es una máquina tan cotidiana que muchas veces olvidamos la ingeniería y la física que concede detrás de sus puertas. En esta exposición veremos cómo funciona un refrigerador, cuáles son sus partes que principalmente científicos utilizan y por qué es tan fundamental en nuestra vida diaria. ¿Por qué necesitamos un refrigerador? Antes de entrar a la parte técnica, debemos entender su propósito. Los alimentos, especialmente los refrescos, se descomponen debido a la acción de microorganismos y reacciones químicas naturales. Estas reacciones suceden más rápido cuando la temperatura es alta. Por ello, al bajar la temperatura, realizamos estos procesos. El refrigerador se convierte entonces en una especie de cámara del tiempo lento que nos permite conservar alimentos durante días o incluso semanas sin que pierdan su calidad o se vuelvan peligrosos para la salud. Pero, ¿cómo lograr un refrigerador mantener un ambiente en frío dentro sin expulsarle calor hacia afuera? Para comprenderlo debemos analizar el ciclo de refrigeración, el principio fundamental del transferir calor. Puede sonar contradictivo, pero un refrigerador no crea frío, sino extrae calor de su interior y lo libera hacia el exterior. Este proceso se basa en los principios de la física, especialmente en cómo los materiales cambian de estado líquido a gaseoso y viceversa, y con cómo este cambio implica absorción o liberación de energía. Cuando un líquido se evapora, absorbe el calor del entorno. Esto mismo ocurre cuando nos ponemos alcohol en la piel y sentimos frío. El líquido se evapora y roba el calor de nuestra piel. El refrigerante aprovecha exactamente este principio. Cuando un refrigerante, un fluido especialmente, se evapora a muy baja temperatura. Las partes principales del refrigerador. Para entender su funcionamiento, repasaremos las componentes claves de un refrigerador. Compresor. El corazón del refrigerador bombea el refrigerante a través de todo el sistema y lo comprime aumentando su presión y temperatura. Condensador. Es la rejilla metálica que suele estar en la parte trasera o inferior del refrigerador. Aquí el refrigerante calienta libremente el calor del ambiente. Válvula de expansión o tubo capilar. Reduce la compresión del refrigerante de forma brusca y controlada, causando un enfriamiento repentino. Evaporador. Es una especie de radiador interno ubicado dentro del compartimiento del congelador o del propio refrigerador. Aquí el refrigerante se evapora y absorbe el calor del interior. Refrigerante. Es el fluido que circula por todo el sistema y que cambia entre todo líquido y gaseoso. Antes se usaba CFS o freno. Hoy se usa alternativas más ecológicas. Termostato. Es el encargado de medir la temperatura interna y activar o detener el compresor según sea necesario. El ciclo de refrigeración paso a paso. Ahora sí, veamos cómo funciona todo en conjunto. El proceso se repite de forma continua y constante de 4 etapas principales: compresión, condensación y expansión y evaporación. Compresión. Ciclo comienza con el compresor. El refrigerante llega a estado gaseoso y baja a presión y baja la temperatura.
El compresor lo aprieta aumentando su presión. Al hacerlo, también aumenta su temperatura, convirtiéndola en un gas caliente. Imagina inflar una llanta de bicicleta. Al bombear el aire, la válvula se calienta. Esto pasa con el mismo principio. Comprimir un gas elevando su temperatura. Condensación. Este gas caliente y resuarido pasa al condensador, la rejilla externa. Aquí el gas cede al calor ambiental, como pierde energía y se enfría y se condensa, convirtiéndolo en un líquido de alta presión. Esta es la razón por la que la parte trasera del refrigerador está caliente, expulsando hacia tu cocina el calor seco de su interior. Expansión. Luego el refrigerador líquido pasa por la válvula de expansión o tubo capilar. Su función permite que el tipo de líquido pase a una zona de baja presión. Esta caída brusca de presión provoca una disminución rápida de la temperatura, reduciendo la mezcla de líquido, frío y vapor. Es algo parecido a cuando abrimos un aerosol. Debido a la disminución de presión, el gas dentro se enfría. Paso 4. Evaporación. Ahora el refrigerante muy frío entra en la evaporación ubicado dentro del refrigerador. Ahí se evapora, es decir, pasa de líquido a gas. Y en ese proceso absorbe el calor del interior, enfriando así los alimentos. El gas frío vuelve al compresor y el ciclo comienza de nuevo. ¿Por qué la temperatura se mantiene constante? El termostato es el que da las órdenes. Cuando detecta que la temperatura interna ha subido de más de lo deseado, enciende el compresor. Cuando el interno alcanza la temperatura adecuada, el termostato apaga el compresor. Este ciclo de encendimiento y compresor, este ciclo apaga y optimiza el consumo de energía y evita que los alimentos se congelen por accidente. Diferencias entre el refrigerador y el congelador. Aunque ambos trabajan con el mismo principio, el congelador mantiene su interior a temperaturas mucho más bajas, generalmente en los menos 18 grados. Esto se logra gracias a que el evaporador esté directamente en el compresor superior o mediante sistemas de enfriamiento más potentes. Muchos refrigeradores modernos usan un sistema llamado no frost, que evita que formaciones de hielo. Para ellos mueva el aire frío con ventiladores y regulamentos. Mantiene el ciclo para calentar ligeramente el evaporador, derritiendo cualquier escarcha acumulada. Refrigerantes modernos y cuidado del medio ambiente. Durante décadas, los refrigeradores usaron gases que dañaban la capa de ozono, especialmente los famosos CFS. Hoy se utilizan refrigerantes más seguros como el R600 o el R134A. Estos gases son muy menos dañinos y permiten sistemas más eficientes. Los estudios de los refrigerantes y sus impactos ambientales es crucial, ya que los refrigerantes de aire acondicionado son responsables de una parte importante del consumo energético mundial. ¿Por qué no debemos mantener cosas calientes en el refrigerador? Aunque muchas personas lo hacen por costumbre, cuando se introduce un alimento muy caliente, se obliga al compresor a trabajar de más. Se genera humedad excesiva que puede formar escarcha y se puede elevar la temperatura del refrigerador completamente, afectando el resto de los alimentos. Es mejor dejar que los alimentos se descalienten poco a poco y después guardarlos. Eficiencia y trucos para cuidar el refrigerador. Un refrigerador bien cuidado dura más y consume menos energía. Algunos consejos prácticos son: evitar abrir la puerta innecesariamente.
no bloquear la salida de aire interior, limpiar la rejilla trasera o el condensador para evitar sobrecalentamientos, no sobrecargarlo, el aire necesita espacio para circular, revisar el sello de puerta esté en buen estado. El futuro de los refrigeradores. Los refrigeradores modernos ya incluyen funciones inteligentes como control de la temperatura desde el celular, cámaras internas para mostrar su contenido y sistemas eficientes de energía avanzados. También existen investigaciones nuevas en nuevos métodos de refrigeración que no dependen de compresores ni gas, como la refrigeración magnética o termoeléctrica. Estos avances podrían hacer que los refrigeradores del futuro sean más silenciosos, más tecnológicos y aún más eficientes. Conclusión. El refrigerador es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia y la inteligencia pueden transformar nuestra vida cotidiana a través de un ciclo continuo de compresión, condensación y expansión de evaporación. Esa máquina comprende el simple de lograr mantener nuestro alimento fresco durante días o semanas. Detrás de ese frío constante hay principios físicos fascinantes y un diseño cuidadoso optimizado. Entender cómo funciona un refrigerador no solo nos ayuda a comprender más, sino que también nos permite usar el mejor y extender su vida útil. Es un recordatorio de que incluso los objetos que vemos todos los días esconden una historia de ingenio humano y de ciencia aplicada. Bueno, eso sería todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video.